Oye, Pablo, qué gusto conversar contigo sobre este montaje que también que le ha ido, pues ahora se extienden las funciones, ¿no? Y también entiendo que es justo también a propósito del mes del orgullo, el Pride, ¿no? Pues sí, todo coincidió. La verdad es que es cuando las cosas suceden, hay un poco de magia ahí. Siempre que haces una obra, ¿no? Que produces una obra, que buscas un texto, pues esperas que le vaya bien y que conecte con el público, sobre todo para un público al que va dirigido. Pero es un volado, nunca hay certeza de absolutamente nada. Entonces, pues sí, ha sido increíble ver cómo la gente responde a una historia pues que además es dura, es fuerte, no es o sea, es una historia de amor, pero sí confronta y sí duele. Y es hermoso ver cómo sí, las funciones se agotaron durante 2 meses y se abrió la posibilidad de estar en fines de semana. La verdad es que fue, fue el destino. Me gusta pensar que fue eso, porque estamos programados en el Lucerna y en el Milán todo el año. No había espacios y mi intención era seguir los jueves, un día entre semana nada más, pues porque voy yo solo en la producción y pues era como mucho riesgo. Pero se cayó una producción que estaba justo en esas 5 semanas, que es los fines de semana, que es junio. Y dije, bueno, pues esta es una señal, hay que tomarlo. Entonces, por eso estamos alargando temporada y ¿no? Se está pudiendo hacer de jueves a domingo. Claro, me imagino que también conecta porque obviamente pues las relaciones humanas son complejas y en pareja me imagino que más. Entonces pues a muchos les caen los veintes, ¿no? Cuando están viendo ahí la puesta en escena, ¿no? Incluso ¿Ya la usted como actor, viste? supongo. No, fíjate que estuve a finales de abril allá, pero un amigo me contó, un amigo que fue a verla, me contó, y entonces ya ahora que voy en junio justo al Pride, ahí voy a aprovechar para ver. Va, avísale a Arturo para que te aparte de una vez tus boletos. Sí, me interesa mucho que la veas porque esta obra es muy compleja. Esta obra, seguramente tu amigo te dijo que había cosas que no te podía decir. Exactamente. Sí, sí, es ese tipo de obras en las que entre menos información tengas, es más disfrutable, porque es un viaje al que vas junto con los protagonistas y vas descubriendo al mismo tiempo lo que sucede. Entonces, el hecho de que no tengas contexto, de que no tengas información, te va llevando en este viaje que a veces sí, es duro, es subidas y bajadas y tiene un poco de todo, hay suspenso, pero efectivamente, como dices, es una historia de amor, es una historia de dos hombres que se conocen y se enamoran y vas viendo de una manera no lineal cómo va creciendo esta relación, cómo van conociéndose y decidiendo formar una vida juntos, pero intercalada hay una escena a la que siempre regresamos, que es un evento que sucede un lunes por la noche, que les va a cambiar la vida por completo a ambos. Y a partir de ese día, de esa noche, nada vuelve a ser igual y se empiezan a cuestionar absolutamente todo lo que han vivido y lo que son. Entonces, sí, también habla sobre los recuerdos, sobre la memoria, habla sobre la salud física, sobre la salud mental, sobre, pues eso, sobre envejecer, ¿no? Sobre ir perdiendo esas capacidades. Habla sobre relaciones, sobre los acuerdos que hacemos, como, ¿no? Como en todo tipo de relaciones, pero sobre todo en relaciones LGBT. Bueno, sobre todo en relaciones de hombres gays, porque las mujeres creo que no tienen tantos acuerdos, ellas son mucho más, eh, ¿cuál es la palabra? Se enamoran ¿no? Y la monogamia es como, en muchos casos es como mucho más sencilla y ya se da por hecho que así es. Hoy en día, y sabemos ya, lleva mucho tiempo, ¿no? Tenemos diferentes acuerdos y cómo es esa dinámica. También habla sobre la homofobia, habla sobre cómo crecimos, cómo cada uno, pues, ¿no? Fuimos de alguna manera buleados, lastimados, y cómo nos reconstruimos y a partir de eso, ¿no? Las heridas que esas agresiones dejan y cómo las convertimos en algo
pues, ir ante la vida, ¿no? Con más fuerza. O sea, de que conectan, conectan con algo y eso ha sido increíble porque sí, hay muchos temas ahí y está bien padre ir al teatro y que cuenten parte de tu realidad y eso es lo que ha sucedido. La gente me escribe mensajes o me espera al final para decirme que conectó mucho con la historia, que conectó mucho con los personajes, conectó mucho con tal o cual situación. Y creo que de eso se trata el teatro, de conectar, de verte reflejado y sobre todo de hacerte preguntas, de poner los temas sobre la mesa y de generar eso, plática y conversación. Y son temas además que a mí me interesa, de los que me interesa hablar mucho. Y esa es mi trinchera, ¿no? Desde el teatro lo hago. Temas como la salud mental, temas como eso, las relaciones, el amor, eh, son cosas que me ocupan y, y estoy contento, estoy muy contento. Es que ayer además tuvimos función, entonces sí es muy cansada la obra, sí es desgastante emocionalmente. Acabo y ese es un día a la semana. No, me estoy preparando para hacerlo cuatro Cuatro veces, días. 4 veces a la semana. Eso está rudo. Obviamente, pues el cuerpo, ¿no? Se va adaptando y vas teniendo más condición física, pero sí me atrevo a decir que es el personaje que más me ha demandado en todos los aspectos. Oye, también es interesante de estos tópicos que aborda el montaje sobre el paralelismo en el que nos encontramos también social y político, ¿no? Que como que la derecha regresa o se está convirtiendo como como en lo nuevo, como en lo novedoso, ¿no? Y creo que también es importante que montajes como estos pues sigan siendo o hablando de cuestiones importantes como la salud mental, como las relaciones de pareja, como la homosexualidad, los acuerdos que hay y estas cuestiones que son importantes en cuanto a derechos también, ¿no? La homofobia y la visibilidad, Exacto. desgraciadamente seguimos ahí. O sea, ¿no? Me gustaría decir que ya no son temas hoy en día, pero parece que regresamos 50 años, ¿no? En Estados Unidos es increíble la realidad que están viviendo ahorita, por lo que se ha luchado, todo lo que se ha conseguido, es como de, ya no existe, ya, no, no queremos, no nos conviene, vámonos. Y la cantidad de gente que apoya eso. Entonces, sí, me parece increíblemente relevante y muy necesario hablar de esos temas, ¿no? Porque lo seguimos viendo y aquí en México es una realidad, seguimos en lo mismo. Nosotros, a veces porque estamos en esta, ¿no? esfera en donde nos apoyamos y pues no, ya, es nuestra vida, es nuestra norma, pero pues nada más hace falta explorar tantito redes sociales en donde, ¿no? Y la manera como la gente habla de la comunidad, como habla de la gente, de las personas trans, ¿no? de los hombres gays, de las lesbianas, el odio que hay, y la ignorancia, la absoluta y total ignorancia al respecto, es, sí, da miedo, pero también pues ayuda a eso, a seguir luchando y a seguir consiguiendo más derechos y hacernos nuestro lugar, el que nos corresponde. Y esta obra, pues de alguna manera sí pretende también eso, ¿no? Poner estos temas sobre la mesa y es una maravilla que podamos hacerla justo en este mes de junio, en donde pues lo que estamos celebrando y seguimos luchando es eso. Claro. Oye, también platícame de la química o del trabajo con Oliva, ¿no? Me imagino que también es importante que entre ustedes haya esta confianza para justamente generar los sentimientos o las emociones que generan frente al público. Totalmente, sí, sí, para el personaje. Yo normalmente no hago audiciones para mis obras. Cuando leo las obras, ¿no? Las obras en las que quiero montar o quiero producir, ya tengo como alguien pensado, porque me gusta trabajar con mucha gente, pero con gente pues que ya sé que vamos a trabajar bien, que admiro, que me llevo muy bien con ellos, porque el proceso para mí es igual de importante o más que el resultado. Eso es muy disfrutable. Entonces, soy muy cuidadoso de a quién llamo a trabajar, pero para este personaje se necesitaba algo muy específico. Entonces abrimos, o sea, sí tuvimos audición, o sea, abrimos audición y vimos a varios actores. Y, y sí fue complejo. De hecho, Michael, el dramaturgo, me dijo que en Londres les pasó lo mismo. Eh, y en el momento que llegó Alex, o sea, Alex lo conocía, porque había visto Voraz y porque pues, habíamos platicado en 2 ocasiones.
Y fue increíble, la verdad es que fue desde el principio fue una cuestión de intuición muy fuerte. Con los demás actores habíamos leído 2 o 3 escenas. Cuando llegó Alex dije, vamos a leerla toda. Él no sabía absolutamente nada de la obra. Y eso fue a propósito, no quería que la gente que fuera a leer supiera nada, porque para mí era importante esa primera impresión que les diera y cómo lo abordaban. O sea, era que esa intuición estuviera ahí justo por lo que decías, para que existiera esa química y ver si podíamos llegar al mismo lugar de una manera natural y orgánica. Y la leyó y fue hermoso. Desde la primera lectura, la verdad es que yo estábamos sentados en una mesa y todos se rieron de mí porque me paré en una silla a abrazarlo, porque es muy alto. Mide 2 metros, Alex. Si ven fotos de nosotros juntos, no es que yo sea muy chaparrito, o sea, no soy alto, pero él mide 2 metros, literal. Entonces, esto también ayuda muchísimo a la obra, pero fue sobre todo su energía, su verdad, su calidez, la que nos atrapó y dijimos, es él. Y en el proceso fue muy complejo, fue muy, muy complicado porque él tuvo un problema muy, muy serio de salud en el que casi se muere. Entonces, eh, pues sí, el hecho de que haya salido de esa y que no solo haya salido bien, sano y con vida, que se haya recuperado tan rápido porque los pronósticos no eran muy, muy buenos. Los doctores esperaban que por lo menos unos 8 meses, un año, iba a pasar hasta que pudiera trabajar y la verdad es que en mes y medio pues ya estábamos ensayando otra vez, obviamente con todos los cuidados y con toda la comunicación con los doctores. Entonces sí, fue un proceso complejo en donde tuvimos que parar, tuvimos que mover cosas, pero valió la pena. La verdad es que para mí era muy importante que estrenáramos con él y que fuera él. Y la química ¿no? que me preguntas es sí es muy importante, porque estos hombres es una historia de amor. Tienen que estar enamorados, tienes que ver que están enamorados, tienes que creer que realmente, ¿no? Dan la vida el uno por el otro. Y eso está bien bonito que sucede. ¿No? La gente que ha ido lo comenta, que la química es muy linda, que es evidente y la comunicación entre nosotros es padrísima, es increíble. Nunca ha habido un problema, siempre ha habido mucho, mucho respeto, pero las escenas que pueden ser escenas complicadas, porque, vamos, no hay desnudos como tal, pero sí hay muchas escenas muy íntimas. Hay escenas en donde estamos en ropa interior y en donde estamos en una tina, en donde estamos literal uno encima del otro y besándonos. O sea, hay mucha intimidad, hay mucha cercanía y esas escenas pueden ser a veces, ¿no? Incómodas y en este caso todo lo contrario, o sea, se han sido súper naturales, súper bellas. Y pues también se agradecen porque te desconecta un poquito de la parte dolorosa y fuerte de la obra. Claro. Oye, también en este ejercicio de interpretar ustedes a Julio y a Carlos, también qué veintes les caen acerca de las relaciones entre hombres o qué cosas los sorprenden, ¿no? O sea, no sé también cómo es este ejercicio de, por ejemplo, mencionabas algo del tema de la edad, ¿no? Que también es algo como que pesa mucho también en la comunidad homosexual. ¿Por qué, verdad? Yo no entiendo por qué, si con la edad todo se pone más padre. Exactamente. Yo considero que soy, que me gusto más y que estoy más contento conmigo mismo conforme van pasando los años. Mientras más conocimiento tengo de mí mismo y tengo más claro qué quiero y qué no quiero, pero sí pareciera que en el momento en que empiezas a envejecer ya no eres parte de o ya no eres considerado o ya. Y bueno, pues lo que le sucede al personaje. Y sí, la cantidad de cosas son dinámicas y todas son diferentes, pero en alguna te ves reflejado, los acuerdos que tiene que haber, como, ¿no? Pues los dos pueden estar total y absolutamente enamorados, pero pues aquí es clarísimo. Carlos no está dispuesto a perder esa libertad y esa independencia él es muy feliz siendo quien es y es muy seguro y está muy contento con eso. No quiere decir que ame menos a Julio, al contrario. Sin embargo, Julio es un hombre que viene cargando muchos fantasmas, es un hombre que no está resuelto, que tiene muchas inseguridades y que ha sido maltratado por la vida y que no ha sabido realmente cómo recuperarse. O sea, ha encontrado la manera de funcionar, pero es muy frágil, es muy, muy sensible.
Entonces, tener a estos dos, ¿no? Hombres que están evidentemente enamorados el uno del otro, pero que a veces el amor no es suficiente en ese sentido, ¿no? Y lo vivimos. Puedes amar a alguien, pero no estás de acuerdo con algo, no puedes vivir con algo. Y entonces son todo el tiempo es hablar y todo el tiempo es comunicarse y llegar a acuerdos. Y hay cosas en las que, pues por más amor que haya, no estás en el mismo canal. Pero hay uno que ¿no? Siente que se muere si el otro se va. Entonces, sí, es la vida, te digo, de que se van a ver reflejados en algo, se los aseguro, porque sí, es muy real, es lo que nos sucede. Y creo que no sé, yo como hombre gay me parece importante ir a ver una obra en donde haya una representación digna y conmovedora y valiente, ¿no? Que diga, ah, mira, eso es lo que a mí me pasa, o eso fue lo que me pasó, o eso fue lo que le pasó a tal. Entonces te conecta y entiendes desde otro punto. Y la representación en general me parece importantísima, ver que cada vez hay más personajes y no el típico, ¿no? Que nos vamos al cliché, a la caricatura, a que vamos a burlarnos de porque no, Claro. ¿por qué? Y para mí era muy importante y es muy importante contar este tipo de historias. Y además, más allá de que sean dos hombres gay, pues son emociones o circunstancias por las que pasamos todos, ¿no? En las distintas Totalmente. relaciones de parejas que haya, ¿no? Sabores. Totalmente, somos humanos ¿no? Operamos de la misma manera. A lo mejor los acuerdos son diferentes, pero sí, o sea, siempre he dicho, pues esta obra también podría ser eh, ¿no? Representada por una pareja heterosexual. No sería lo mismo, pero podría perfectamente sin ningún problema. Pero esta obra en particular trata sobre estos dos hombres que están muy enamorados y que algo pasa que hace que se cuestionen absolutamente todo. Oye, y también desde tu oficio siempre has tenido esta como responsabilidad o estas ganas de justo de desarrollar este tipo de montajes o este tipo de proyectos con estos mensajes, con esta representación. O sea, siempre ha sido como un motivante para ti. Siempre he Motivador. tenido la intención y lo he hecho hace tiempo hice una obra que se llamaba Panda Malo, que era una belleza, era una farsa, que era los últimos dos pandas, del mundo y estaban en cautiverio y los tenían ahí porque no se tenían que aparear a fuerza porque si no se iba a terminar la especie. Y entonces tenían ahí a los científicos, ¿no? Y nada más ellos no querían, como que intentaban, pero no. Y entonces llega un cocodrilo, que el cocodrilo era yo, como a ver qué pasa y enamora al panda y el panda macho queda, ¿no? Totalmente enamorado del cocodrilo y empiezan a vivir un amorío y la otra panda se queda así sola y le dan un bebé. Es una obra muy divertida, espero en algún momento volverla a hacer porque sí, es una fábula, es un cuentote, pero habla sobre eso, habla sobre las relaciones, sobre a quién amar, sobre los roles, es muy interesante. He hecho también algunos personajes gays en teatro. eh, pero obra, realmente creo que sí es la primera con temática. No, Ciudad Luminosa, el personaje tenía el conflicto, o sea, él vivía en ese conflicto, o sea, era una homosexualidad no aceptada, pues. Pero me interesa más. De hecho, hay otras dos obras que voy a producir este año y ambas obras tienen temática gay también. Entonces, ahorita es lo que me interesa, es el tema, o sea, hablar sobre estas historias y en particular sobre temas que me interesa explorar dentro de estas historias. Entonces, digamos que sí es la primera que es, ¿no? Una obra abiertamente, ¿no? De dos personajes gays que trata sobre una relación gay y mi intención es seguir haciéndolo. ¿Te importa que de pronto estos proyectos se vuelvan de nicho o también te interesa justo que se vuelvan más universales a partir de Pues me este? encantaría que fueran universales, me encantaría que más gente, y ha sucedido, la verdad es que ha venido gente que no es de la comunidad y igual conecta porque creo que hay temas que son universales, y la verdad es que nicho entre comillas es un nichote, o sea, Sí, es un, justo. es un gran público y es un público también con una necesidad de ver estas historias y de verse representado, entonces, o sea, el teatro siempre estará abierto para quien quiera venir a verlo y si le habla a un sector, ¿no? Muy específico, pues está increíble, ¿no? Y si quiere venir más gente, por lo que sea, por las razones que sean, siempre serán más que bienvenidas. En realidad, no pienso tanto en, ¿no? Va a venir solo esto, pienso en la historia, en lo que quiero que se cuente, en lo que quiero que la gente
eh, pues eso, reciba y en hacerlo lo mejor posible para que, pues eso, para que sea una grata experiencia para todos. Que también es eso, ¿no? Cuando la historia es buena y cuando hay corazón, cariño y calidad, bueno, pues el público solito llega, ¿no? Ujú, sí, y la recomendación de boca en boca es definitivamente es la más. Esta obra, te digo, lo que me impacta es que sí se dé a pesar de que es tan difícil hablar de ella, porque digo, ya más o menos te he explicado de qué va, pero cuando vas a verla dices, ya entendí. Pero por ese momento en donde todo el público junto con los personajes descubren esas verdades, esa magia que se crea donde todos hacen ¿no? O sea, eso es adictivo, eso. O sea, esa es la magia del teatro. Y sucede en el cine, y sucede también con la televisión, pero la posibilidad de hacerlo en tiempo real, en un lugar donde todos estamos ahí, ¿no? Con jugando a que esto es la primera vez que sucede eh, y no va a volver a suceder, es increíble, es mágico, es bien padre. Tienes Oye, que venir ahora, en junio, a verla. sí, 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 justo voy en junio. ¿Y tu campo de acción sigue siendo el teatro, por sobre todas las cosas? ¿O también te interesa, no sé, o ya hay también algún proyecto, tele, cine, no sé? No, en realidad no. O sea, cuando salen cosas y si me llama la atención y si creo que está padre el proyecto, lo hago, pero no es algo ya que esté buscando activamente. Sinceramente, sí, no. El teatro me demanda mucho, mucho tiempo, el estar al frente de la programación. Entonces, me es muy cómodo y muy práctico el poder estar ahí y además trabajar ahí. Y no hay como, o sea, lo que más agradezco y valoro es, pues yo poder contar las historias que quiero contar, de la manera como quiero contarlas, con quien quiero contarlas. No se compara a absolutamente nada. Obviamente, pues no tienes, ¿no? Quizás la proyección que te puede dar ¿no? Una telenovela, pero ya no es algo que durante mucho tiempo, ¿no? Era mi interés y ahí estaba. También es raro cuando eres abiertamente gay, los productores sienten que no puedes hacer otro tipo de personajes, cuando en la historia de la televisión ha sido exactamente lo contrario, la cantidad de actores, ¿no? Que Claro. están en el closet y que han hecho todo tipo de personajes. Entonces, para mí, pues yo como no tengo ningún problema y puedo hacer el personaje que yo quiera y me guste y conecte en teatro, ¿por qué voy a ir a pedirles o a tratar de convencerlos que me den un personaje, ¿no? Y si los personajes gays estuvieran no siempre, no puedo generalizar, pero muchas veces, la gran mayoría, seguimos en las mismas, seguimos escribiendo de la misma manera y ¿no? Sienten que si ponen un personaje gay lo tienen que justificar, entonces tiene que ser el cliché del cliché o tal. Y se puede hacer de una manera digna si hay alguien que crea en ti, pero muchas veces no, y no está en tu poder, entonces definitivamente no es lo que a mí me interesa. O sea, me interesa la representación digna y me interesa hacer personajes eso, con mucho respeto. Entonces, pues, si yo tengo el control de poder contar mis historias de esta manera, lo voy a seguir haciendo. Y además que es importante que creativos como tú justo pongan cartas en el asunto, ¿no? Que tengan su propia plataforma para generar justamente eso, ¿no? Porque Y hay lo que mucha hay, gente pues que no quiere existe. seguir haciéndolo, claro, sí. O sea, y es juntar y crear equipos, pero es gente que en verdad quiere y cree en eso. Entonces, sí, sí, nada, nada. A mí lo que me gusta es eso, contar historias y trabajar con personajes entrañables y llevarlos de papel al escenario. Entonces, pues mientras tenga el escenario, lo seguiré haciendo. Va, perfecto, Pablo. Pues entonces queda la invitación para que la gente que vaya de otras ciudades también de la República, a partir del 29 de mayo, de jueves a domingo, ¿verdad? Correcto, 29 de mayo al 29 de junio, de jueves a domingo. Ahorita seguimos en preventa de esos fines de semana. Tienen descuento los boletos por Ticketmaster. Pueden ahorita comprarlos. El primer fin de semana va muy bien, la verdad es que la respuesta ha sido increíble. Es otro reto, la verdad no es lo mismo llenar una sola función a la semana que cuatro, pero confiamos en que la gente va a ir y va a aprovechar que está, ¿no? En la ciudad toda la gente de
el interior de la República y, pues gente que normalmente a lo mejor el jueves no puede, también tenga la oportunidad de verla. Entonces, sí, compren sus boletos y ahí nos vemos. Bueno, sobre todo en junio vas a tener mucho público homosexual ahí en las Exacto, funciones. y esa es la idea, claro, sí, en Reforma, justo el día de Pride, ahí vamos a tener función y de ahí nos vamos a festejar. Perfecto. Pues te agradezco mucho la entrevista y que siga el éxito con tus proyectos. Muchísimas gracias, que estés muy bien.